Bueno, mis queridos niños, vamos a continuar con estas clasecitas el día de hoy, ¿ya? Vamos a ver si es que terminamos con matemática, que nos falta algunas actividades que cumplir. Pero antes yo les voy a hacer acuerdo de lo que veníamos estudiando en matemáticas, por favor, para que ustedes no se olviden. Acordémonos de la línea vertical, de la línea horizontal, de la línea inclinada u oblicua, ¿no es cierto? Pero también quiero hacerles acuerdo de que aprendimos las líneas abiertas cuando los extremos no se unen, ¿sí? Las líneas cerradas cuando los extremos se unen, ¿sí? Y las poligonales y curvas. Poligonales cuando tienen la forma de ¿qué? De polígonos, es decir, tienen lados rectos. Y curvas cuando las líneas tienen el lado curvo, ¿cierto? Pero también pueden haber mixtas, porque puede darse una recta con una curva, ¿sí? Entonces, hicimos incluso una evaluación y buscamos y vimos este tipo de líneas, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar viendo por qué hay más líneas. Y yo para ello les voy a hacer una pregunta. A ver, ustedes se han montado ya para viajar en el tranvía. Creo que toditos se han ido en el tranvía, ¿no es cierto? ¿Por qué se llama tranvía? Porque tiene la forma, será igual a un carro. No, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay? Es más largo, es más delgado, no tiene llantas. Entonces, ¿qué tiene? ¿Sobre qué camina? Ah, sobre unos rieles, ¿no es cierto? Sobre unos rieles camina el tren. Ahí se desliza y se va, ¿ya? ¿Estos rieles de qué son? De hierro, ¿cierto? Ustedes han visto, ¿sí? Es un caminito que se va largo. ¿Y qué pasaría? Les voy a preguntar a ustedes, más o menos así son los rieles, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí, y por aquí se desliza el tranvía, por aquí. Se va, ¿no es cierto? En la una riel van las unas llantas y en la otra van las otras llantas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasaría si, disculpen, me interrumpió el teléfono? Entonces les decía, ¿qué pasaría si es que las líneas del ferrocarril se abren o del tranvía se abren? ¿No es cierto? Sufriría un accidente. O se cierra, también sufriría un accidente el tranvía, ¿no es cierto? Entonces, miren, estas se van, o sea, mantienen una misma distancia. No pueden ni abrirse, ni tampoco pueden cerrarse. Porque si se abren, produce un accidente. Las llantas ya no tendrían dónde rodar, ¿no es cierto? No es como un humano que podríamos abrir así las piernas. Las llantas, en el tranvía no, ¿cierto? Y lo mismo si se une. No puede unirse las ruedas del tranvía. Sufriría accidente, ¿sí ven? Entonces, así como son las líneas del tranvía, nosotros vamos a conocer un tipo de líneas que se llaman las líneas paralelas. ¿Cómo se llaman? Líneas paralelas. Estas líneas son paralelas cuando mantienen la misma distancia entre ellas y aunque se prolonguen, aunque se vayan largo, así como el tranvía, nunca se cortan, ni tampoco se unen, ni tampoco se abren. Mantienen la misma distancia, ¿cierto? Esas son las líneas paralelas. Yo les voy a dibujar en mi pizarrón las líneas paralelas. Miren, perdón. Líneas paralelas. Puede ser para abajo, paralelas. Puede ser paralelas.
así se vayan de largo, estas líneas paralelas jamás se van a unir ni tampoco se van a abrir, ¿cierto? Ustedes vean las líneas del cuaderno. Esas son paralelas. Ni se abren ni se cierran. Son para que nosotros hagamos con buena letra. Esas son las líneas paralelas. Muy bien. Entonces quiero que se acuerden la primera línea que aprendimos, estas que son igualitas a las del tranvía o también a las líneas del ferrocarril, son tranvías, perdón, son paralelas. Pero, igual manera, yo puedo encontrar en este marca 2 líneas paralelas. Si le trazo una línea acá y le trazo una línea acá, veo estas dos líneas son paralelas. Si tengo mi hojita, recuerden, ayer les mandé esto, ¿no es cierto? La de arriba con la de acá es paralela. La de los lados es paralela, ¿cierto? Si tengo mi celular, aquí y acá tengo líneas paralelas, porque jamás se unen ni tampoco se separan. Es decir, mantienen siempre esa misma distancia. Esas son las líneas paralelas. Cuando yo veo, por ejemplo, el cajón del guardarropa de mamá, son paralelas, porque no se unen. Veo la puerta, es paralela. Los dos lados de la puerta son líneas paralelas, ¿cierto? Bien, pero así como hay líneas paralelas, también hay líneas que se llaman intersecantes. ¿Han oído ustedes en alguna propaganda? Dice, visita el almacén tal que se encuentra en la intersección de las calles, ¿no es cierto? En la intersección, dice. Quiere decir, en el lugar donde se unen dos calles, yo le voy a unir dos líneas. Estas dos líneas que se unen se llaman intersecantes. ¿Sí? En este punto que está aquí, este punto, en donde se unen estas dos líneas, así, 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 ¿no es cierto? Así, en este punto se llaman intersecantes. Dos o más líneas son intersecantes cuando se cortan en un punto. Aquí se corta, es decir, esta de aquí no puede alargarse más, ¿cierto? Se queda ahí, ¿cierto? ¿Ya? Este punto donde se corta se llama intersección. Alguna noticia dicen, se perdió un perrito en la intersección de las calles Bolívar y Juan Montalvo, por ejemplo. ¿Cierto? Se han oído, ¿no es cierto? En la intersección de las calles Gran Colombia y Manuel Vega, por ejemplo, ¿cierto? Ya, es la intersección. Esas son intersecantes. Cuando se cortan en un punto, eso se llama intersecante. Muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí una línea horizontal y se corta aquí con otra línea vertical, el punto de aquí se llama intersección. Por esto se llama intersecantes. Cuando yo veo el techo de la casa, viene una línea inclinada, se corta aquí y viene el parante acá. Esto de aquí se llama intersección, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, entonces, esa es la intersección. Si yo tengo acá la pared y el piso, está formándose una intersección entre la línea vertical y horizontal, ¿cierto? Este punto se va a llamar siempre intersección, es decir, donde se cortan las líneas. ¿Comprendido? Muy bien. Ahora, vamos a ver las otras, ya sabemos dos tipos, ¿cierto? Las paralelas, las intersecantes que forman la intersección, y ahora quiero ver otra clase de línea. Vamos a ver las líneas perpendiculares. ¿Por qué se llamarán perpendiculares? Porque son una clase de líneas o una clase de rectas, más bien, intersecantes, que se caracterizan porque al cortarse forman cuatro ángulos. Entonces, mire, yo bajo por una calle, pero me encuentro con otra calle.
aquí hay una intersección, ¿no es cierto?, de dos líneas. Y se ha formado cuatro ángulos. Un ángulo aquí, otro ángulo acá, otro acá y otro acá. Tiene cuatro ángulos. Entonces, ¿cómo se llaman estas líneas? Estas que se cruzan en un punto llamado intersección. Se llaman, miren, puede ser así, puede ser así. Aquí está la intersección. Entonces, cuando dos rectas, ¿sí?, intersecantes se caracterizan porque al cortarse forman cuatro ángulos. Un ángulo, dos ángulos, tres y cuatro ángulos. Estas líneas se llaman perpendiculares. Repita, perpendiculares. Entonces aprendimos nosotros lo siguiente. Las de acá se llaman paralelas. Esta de aquí, intersecante. Y estas de acá, perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, las líneas, por su relación entre ellas, se clasifican en paralelas, en intersecantes, en perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, las rectas perpendiculares se intersecan formando cuatro ángulos y forman, lógicamente, los cuatro ángulos que ustedes pueden ver. ¿Dónde encontramos este tipo de líneas? En muchos lados. Por ejemplo, cuando yo me voy caminando por una calle y veo la otra calle que cruza, ¿no es cierto? Ahí está. Unas son calles perpendiculares. El momento que se unen en un punto, están formando la intersección, ¿cierto? Ya. Entonces, acordémonos de esto. Las líneas paralelas, las que nunca se unen. La intersección, cuando una recta se corta con otra recta en un punto llamado intersección, ¿no es cierto? Son las intersecantes. Y las perpendiculares, cuando dos líneas intersecantes, vean, aquí está, facilito. Voy a hacer una intersecante de aquí y acá, y otra intersecante de aquí y acá. Cuando dos líneas intersecantes se unen en un punto llamado intersección, forman cuatro ángulos rectos, se llaman líneas perpendiculares. Ya les voy a mandar un videito para que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un trabajo, ¿cierto? Vamos a ver en nuestro libro, primero junto conmigo van a leer todito esto, para ir conociendo. Aquí están las líneas paralelas, aquí están las intersecantes y acá abajo tenemos las perpendiculares. Y aquí tenemos un ejemplo de una ciudad en donde está la escuela y las calles y ahí podemos encontrar nosotros ¿qué? Podemos encontrar líneas paralelas, claro, aquí está una y aquí está otra. Por ejemplo, en Cuenca, la calle Bolívar con la calle Sucre son calles paralelas. Pero si digo la calle Sucre y la Benigno Malo, son intersecantes, porque se corta ahí. Ahora, si van de largo, se llaman perpendiculares, ¿no es cierto? Porque están formando cuatro ángulos. ¿Entendido? Ahora, ya una vez que leemos eso, vamos a hacer el siguiente trabajito en la siguiente página, ¿ya? Entonces, ¿qué me dice ahí? Dice, observo la siguiente imagen y remarco las líneas como se indica. Con color tomate vamos a hacer las paralelas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vean, en esta calle habrá líneas paralelas, claro. Aquí está el un lado y el otro lado de la calle forman líneas paralelas. ¿Qué más me dice? Intersecantes. Miren dónde encuentro una intersecante. Aquí voy a encontrar una que baja y otra que va acá. Está la intersecante, ¿no es cierto? ¿Qué más me dice? Que busque. Las perpendiculares. Aquí está una perpendicular. Una que baja y otra que cruza. Forman ángulos, ¿no es cierto? Están las perpendiculares. Y eso le voy a hacer con color azul. Ahora dice, en las siguientes figuras geométricas, si yo tengo, por ejemplo, un rectángulo,
Resalta las líneas paralelas con tomate. Aquí están las paralelas, mire. Una paralela acá y otra de abajo forma la paralela, ¿no es cierto? Dice, resalta las líneas, las intersecantes. Aquí está, la línea horizontal y la vertical forman una intersecante en un punto llamado intersección. Y dice, las perpendiculares, ¿cómo serán las perpendiculares? ¿Ah? ¿Cómo serán? Cuando ya se va de largo, esta y esta de acá, ¿no es cierto? O también puedo unir aquí estas dos líneas, acá he formado las perpendiculares que se hacen ángulos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, en esas figuras geométricas vamos a reconocer las líneas paralelas, las líneas intersecantes y las perpendiculares. En este caso vamos a tener que alargar para hacer las perpendiculares, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un trabajito que me pide aquí, dice, con otro compañero, pero lastimosamente estamos en clases que, ¿no es cierto?, en clases a distancia. Y no vamos a podernos reunir con los compañeros. Vamos a pedirle a la mamá una lana. ¿Qué es lana? Un hilo de lana, con el que la mamá teje las chompas, ¿ya? Que sea de algunos colores. Y vamos a pegarse en una hojita para hacer líneas paralelas, líneas intersecantes y líneas perpendiculares. ¿Está bien? ¿Qué les parece? ¿Entendido? Con hilo en una hojita. ¿Ya? Muchas gracias, entonces nos vemos en la próxima clase. Por favor, a trabajar leyendo el texto, así como yo les he indicado, lo que yo les he indicado está aquí en el texto. Entonces refuercen el conocimiento luego de ver el video y lean, ¿sí? Lean para que hagan las actividades. No solo hagan las actividades porque ahí no entienden, no comprenden, quiero que vayan aprendiendo. ¿Entendido, mis queridos? Muy buenos días, nos vemos el día de mañana. Gracias.